Conversar con un colega, comunicador social, periodista, pero a la vez investigador, es muy grato para nosotros, Lucho, ¿no? Lo hemos tantas veces a Lucho Benavente, lo hemos invitado, él muy gustoso, él es un especialista, él es el director de Vox Populi, pero además de muchas instituciones, incluso, como ustedes recordarán, él manejó el departamento, la dirección de investigaciones de opinión pública en la Universidad de Lima, donde también se desempeñaba mucho tiempo como catedrático. Así que lo tenemos hoy día acá en nuestros estudios, Lucho. Bueno, una feliz Navidad un poco tarde, pero ¿no? Ya estamos a punto de entrar al nuevo año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Tu visión respecto al acuerdo nacional, respecto a lo que el presidente en algunos estamentos políticos se dice que ha entrado en contradicciones permanentes, ¿no? Dice una cosa un día, se dice la otra, y entonces yo no lo veo tanto así. Yo veo que el estilo, por muy coloquial y jovial que resulte del presidente, parece que a veces también como que confunde un poco a la gente, pero no creo que lo que ha sugerido ayer la señora Chávez me parece ya también una osadía, ¿no? Es decir, en medio de una situación muy complicada en la política. Pero, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando? Creo que en política, como en todo tipo de actividad, todos somos dueños de tener nuestro estilo, y creo que el de PPK es suyo, es particular, es respetable. Bueno, digamos que en él, a simple vista, yo veo que es una persona franca, honesta, ¿no?, que actúa de una manera tal vez hasta ingenua en ciertos momentos. No actúa como actúa porque cualquier él no es político político de raíz. Eso puede ser, ¿no? Porque actúa más como un ser humano, ¿no? Por ejemplo, a ver, en política profesional nadie dice, pues, ¿qué pasa con mis ministros? ¿Qué pasa con mis congresistas? Que yo los he puesto ahí y no me hacen caso. O nadie dice. A mí me da mucha pena y me duele mucho eso. Bueno, él lo dice. Entonces, o nadie dice en política, ya que retomando lo que tú dices, bueno, pequeño contrabando, ¿no? O sí, pues, que se ponga un troncho, ¿no? Claro. O Odebrecht, no es que todo está mal en Odebrecht, ¿no? Claro, entonces eso genera... Él no pasa, digamos, por el razonamiento político por el que pasa cualquier político profesional. Dice lo que siente y lo vamos conociendo así, y creo que debemos aceptarlo como es. Creo que es una persona con buenas intenciones, una persona transparente. No se conoce de él denuncias graves, ¿no? El tema de la nacionalidad, cosas que por último son secundarias, ¿no? No ha habido ninguna. Es más, creo que en las últimas décadas es el presidente peruano con menos cuestionamiento personal, profesional, político, ¿no? Ahora, pero, y ahí viene el pero, la política es política, ¿no? Entonces yo no noto una conducción política coherente alrededor del gobierno, ¿no? Veo algunas marchas, contramarchas, lo sucedido en el tema de diálogo en las últimas 2 semanas, por ejemplo. Y justo eso desemboca en la reunión de ayer del Acuerdo Nacional, ¿no? Primero se da una reunión entre él y Keiko Fujimori. Creo que era una reunión necesaria. Mira, muchos podemos estar en desacuerdo con el fujimorismo por cosas que ya conocemos todo, pero lo que no podemos dejar de hacer desde una perspectiva democrática y política es reconocer que el fujimorismo tiene una mayoría en el Congreso y que es necesario que el gobierno dialogue con esa mayoría, más aún cuando el peso del Congreso es bastante grande y el partido de gobierno tiene solamente el 13% de los congresistas en un Congreso unicameral. Entonces tienen que dialogar. Pero bueno, hay gente que no lo entiende así, dice, no, PPK ganó la elección, Keiko perdió, entonces no tiene nada que hablar con Keiko. No es así. Ella lidera una fuerza de 72 congresistas, ¿no? Y la gobernabilidad lo exige. A ver, ningún país europeo pensaría en emprender un gobierno si no hace una mayoría. Es más, los sistemas políticos, electorales, están diseñados de tal manera que es imposible que se haga gobierno en una situación así. Acaba de ocurrir en España, donde tuvimos varios meses sin gobierno, y hace pocos años ocurrió en Bélgica, 2 años que no podían hacer gobierno porque no se ponían de acuerdo, ¿no? Claro, acá el sistema nuestro es de voto universal, directo, es diferente, entonces puedes tener un gobierno en minoría, casi en soledad, ¿no? Pero bueno, entonces, primero viene eso. Entonces, era importante ese diálogo y hay que reconocer esa fuerza. Luego,
como para mimetizar ese diálogo con un conjunto de otros diálogos, para decir que ese es uno más, viene diálogo con otras fuerzas, que son importantes, pero son minoritarias, no representan la misma importancia que el fujimorismo, con quien se requiere un tipo particular de diálogo, ¿no? Era evidente que ahí el presidente estaba presionado por, no quiero decir que está secuestrado tampoco, ¿no? Pero se estaba presionado por gente cercana a él, del Congreso, del gabinete, que lo presionaban a que por qué se reunió con Keiko, y entonces, y por qué, si la reunión fue convocada por el cardenal Cipriani, etcétera. Entonces, otras reuniones para mimetizar esa reunión como una más. Entonces, ya eso suena a contramarcha, ¿no? Luego viene el Acuerdo Nacional. Creo que el Acuerdo Nacional llegó tarde, ¿no? Creo que hace medio año el país exigía un diálogo de estas dos fuerzas políticas de Peruanos por el Cambio y Fuerza Social, y el Acuerdo Nacional se olvidó que existía, porque el Acuerdo Nacional es un mecanismo político para ponernos de acuerdo en metas de desarrollo, cuantificables incluso, pero también para la gobernabilidad. Entonces, el Acuerdo Nacional se había excluido de este tema como de muchos otros temas, ¿no? Entonces, reacciona tarde, ya lamentablemente como un saludo a la bandera, ¿no? Porque, digamos, sabemos que no hay ningún carácter vinculante. En una reunión como la de ayer, el fujimorismo tenía que ir porque tenía que ir, si no, el costo de imagen iba a ser muy alto, evidentemente, ¿no? Bueno, al final seguimos con un gobierno lamentablemente un poco débil todavía. Pero políticamente no le está allanando el camino, porque tengamos en cuenta que prácticamente la crisis política que se dio en el país hace algunas semanas terminó con este acuerdo nacional. La conversación que abrió don Pedro Pablo Kuczynski con diversas fuerzas políticas, y finalmente esta reunión donde se está tratando de buscar el mejor camino para solucionar los problemas que tenemos en el Perú. No son vinculantes, pero es una parte que sí puede materializar con el aporte de todos el gobierno, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, acá somos muy tibios en la política. Deberíamos ver un poco más de experiencia europea como referente, nada más, no por alienados, ni mucho menos. Pero creo que habría que hacer un acuerdo de gobernabilidad con todas sus letras, ¿no? Con papel firmado y con pactos hechos, ¿no? No creo que haya tanta audacia como para que haya ministros de la oposición, por ejemplo. Yo lo vería como algo saludable, dada la necesidad de gobernabilidad del país. Si yo tuviera que hacer un recuento de mi vida profesional como periodista, yo diría que viví en épocas de pura crisis, ¿no? Desde la que empezó a partir del 60, que empezaron hasta dos gobiernos militares que hubo, Pérez Godoy, Lindley, ¿no es cierto? A partir de ahí, ¿no? Ya vino el gobierno militar de Velasco 12 años, vino luego los 10 años de Fujimori, todo en medio de crisis. Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. Hemos vivido una crisis y no tenemos en este momento una suerte de protocolo inteligente para saber cómo salir de este tipo de crisis con tanta experiencia que hemos tenido. Hay países que no han tenido crisis como las que hemos tenido nosotros. Claro, incluso la crisis económica, Luchito, lo hemos vivido. Pero el panorama que tenemos actualmente en el Congreso es distinto, ¿no?, a lo que teníamos anteriormente. Una mayoría que no se ha tenido. Claro. Sí, y quien ganó las elecciones con una minoría. Pero yo voy al fondo de la raíz del tema, que es la crisis, ¿no? O sea, siendo el fujimorismo mayoría y todo lo demás se exageran a una crisis, la salida del ministro de Educación era una crisis bastante dura, bastante fuerte, estaba condicionada inclusive, por un lado decía, o la vacancia del presidente, o el presidente cerraba el Congreso. Pero lo que pasa, Alberto, es lo que dice, veo que la crisis es nuestro estado natural. Exacto. La crisis tendría que ser una situación de excepción, de ruptura de un orden establecido. Sería terrible que acá la crisis no es el orden exista crisis en el Perú, porque ahí se volveríamos locos realmente por falta de crisis. Claro, y a ver qué dijo Martín Adán en el año 48 cuando Odría hizo la revolución. Bueno, el país ha vuelto a la normalidad. ¿No? Ahora, tal vez los peruanos somos un poco necios y no tenemos la capacidad de aprender de las crisis, ¿no? Y por otro lado, lo que siempre diré es que hay una crisis de partidos y allí está el fondo del asunto, ¿no? Mientras los partidos no sean más competitivos, mientras no haya alternancia
en ellos, mientras no haya mayores exigencias de transparencia, el país va a seguir siendo igual. Al final de cuentas, el país es conducido por unos cuantos partidos con líderes que muchos están cuestionados. Veamos ahora el caso Lavallato o Odebrecht, nada más, por cosas muy de fondo de corrupción que han hecho los partidos a su medida para sus privilegios y beneficios. Pero mirar en este momento los partidos políticos, doctor Benavente, vamos a ver pues que la crisis que vive el Perú también está reflejada en los partidos políticos, vivamente. Es decir, todos los partidos están en crisis ahorita. ¿Ya? No tienen dirigencia, hay pleitos internos, es decir, algunos con caudillos más que con dirigentes. Entonces la crisis es tremenda y además ya perdieron, creo, terreno en el panorama nacional. Claro, tendría que venir un cambio en el sistema político, en el sistema electoral, y eso es lo que vemos cada vez más lejos, ¿no? Pero ¿qué hacer, digo yo, en el fondo, para tratar de retomar el asunto? Que tengamos, como otrora, hace algunas décadas, partidos políticos que evidentemente estaban formados, partidos políticos que sí ponían su cuota para avanzar en el país. Hoy ya no está ocurriendo. Hoy en día hay propuestas de cambio en el sistema electoral, ¿no? Transparencia ha hecho un conjunto de propuestas, más de 30, muy puntuales, muy específicas, ¿no? Que deben conducir a muchas cosas, ¿no? Yo creo que es necesario el voto libre, como es necesario establecer nuevas reglas de juego para los partidos. El problema es que las reglas de juego para los partidos las van a poner las mismas cúpulas de esos partidos que quieren el statu quo, ¿no? Entonces es la de nunca acabar, lamentablemente. Y la crisis va a perdurar. Pero sí, y lamentablemente, si sea repetitivo, hay que seguir diciéndolo con fuerza, ¿no? Porque también en la historia de la humanidad ha habido momentos de crisis, situaciones en las cuales una sociedad cae tan hondo que luego viene una fuerza muy grande para hacer el cambio, ¿no? Así como la crisis es una constante, la necesidad de cambio también es otra constante, y el cambio mismo es algo que ha ocurrido mucho en la historia. Ahora, Lucho, tú eres comunicador, tú has sido y sigues siendo profesor en comunicaciones. Hay algo que de repente nosotros los periodistas no queremos admitir, ¿no? Y no lo decimos porque, o sea, lo actuamos, pero no lo decimos. Es que gran parte de esta crisis incluso de pérdida de valores, esta crisis de confusión generalizada, esta crisis de dividir al país entre un bando y otro bando, ¿no crees que ahí tiene un alto grado de responsabilidad a un sector de los medios de comunicación? Porque si tú lees titulares, ¿no? Ahí te das cuenta que la cosa está peleada por un lado, por intereses de, ¿cómo se llama? Algunos dicen, ¿no?, de concentración de medios. Por otro lado están los intereses de ciertos grupos que quieren sacarle provecho a la debacle, a la crisis política y a la crisis que existe en el país. ¿No crees que ahí no se nota una prensa o un periodismo crítico, que tiene que ser crítico necesariamente, pero si no, se nota un periodismo casi tomando posición por algún sector político, claro, ideológico, diría yo? Tal vez lo que esperaríamos es una mayor responsabilidad de la prensa, ¿no? La prensa en el Perú ha cumplido un rol muy importante en muchas situaciones, ¿no? Como por ejemplo el final del fujimorismo. Esa segunda mitad de los 90 fue muy negativa para el país, precisamente con una mayoría en el Congreso, pero claro que estaba alineada con el Ejecutivo, ¿no? Que llevaban a un copamiento y un control total, pero era un régimen de corrupción con muchas denuncias y la cosa terminó muy mal, ¿no? Con un impacto político, económico para el país, que recuperarnos de eso fue bastante ¿Sabes por qué te lento? hago una pregunta, Lucho? Porque estuve en el análisis seguramente. Cuando hubo los 12 años de gobierno militar, el gobierno militar parametró la prensa. Hay que decirlo con toda claridad. Intervino los medios, ¿cierto? Y parametró la prensa. 12 años, ¿eh? El Sinacoso. El Sinacoso, el Sinamos, toda la planora. Cuando entra Fujimori, después de esta primavera, Fujimori decide cerrar el Congreso y todo, y obviamente en medio de toda esa crisis se aprovechan ciertos medios y también entran a tallar, a buscarse su alguito, ¿no? ¿Cierto? Medios que ya todo el mundo conoce, que fueron a pedirle plata al gobierno, ¿no es cierto? 10 años, 10 más 2, 12, 22. 22 de los últimos 40 años, claro. Hemos vivido con medios de comunicación sometidos al poder.
Ahora, en la actualidad también hay un desprestigio de la prensa, ¿no? En las encuestas, cuando preguntamos por... Se insulta y todo lo demás. Sí, no hay una confianza en la prensa, ¿no? Por ejemplo, a la gente le gusta la televisión porque ve su telenovela, su partido de fútbol, su película, ¿no? Pero en las informaciones políticas no necesariamente tiene una gran confianza, ¿no? Hay desconfianza en los medios. Ahora, el fujimorismo terminó hace 15 años, entonces ya no hay motivo, ¿no? Pero en 15 años los medios, la prensa no se han recompuesto, no se han relanzado, no han logrado una nueva confianza en la ciudadanía en el país, ¿no? Ahora, nadie ataca a los medios porque no es buen negocio atacar a los medios, ¿no? Porque queda fuera de la foto, ¿no? Entonces, caer en el hielo de los medios es algo que ningún político quiere, entonces nadie toca el tema, ¿no? A ver, por ejemplo, y hablando así claro, hay quienes consideran que, o pensaban en algún momento que el fujimorismo, con esa mayoría en el Congreso, podía ir por una ley anticoncentración, ¿no? Y que tenían un argumento político dado que consideran que ese grupo que concentra la mayoría de los medios en el Perú jugó un papel importante para evitar el triunfo de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, en represalia, la ley anticoncentración. Eso es algo que se comenta, que no se publica, no se dice abiertamente, ¿no? Aunque el tema de la concentración de medios es algo que está sumamente cuestionado en el mundo entero, ¿no? Ya en diversos países se ha manifestado el peligro que esto significa, que esto representa, y lamentablemente aquí en el Perú se está dando, pero no sé qué pasa. Nadie quiere ir contra eso. Sí, claro, es que hay mucho riesgo para quien va contra ese tema, ¿no? Ahora, algo también que a mí me resulta bastante confuso y en mis reflexiones a veces pienso, ¿no? Digo, la señora Keiko Fujimori ha dicho varias veces que ella está inaugurando una nueva forma de hacer política, ¿no? Y que ella es una corriente totalmente, digamos, distinta a la que pasó en el gobierno de su padre, ¿no? Así lo ha dicho, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿por qué se insiste entonces en el fujimorismo? O sea, ¿por qué no se utiliza otro nombre, otra corriente, otra forma de hacer política? Porque ellos siempre dicen, no, eso fue el pasado, ya no, pero siguen actuando dentro del marco de lo que sembró el propio Fujimori, el propio Alberto Fujimori. Entonces, ahí hay un doble discurso. Claro, lo que pasa es que el fujimorismo tiene un anclaje popular, social muy fuerte, ¿no? Es cierto. Entonces, como que quitarle esa marca puede ser riesgoso para las masas que puede O sea, es llevar, un asunto, ¿no? de oportunidad de marca. Sí. Además, el mismo Fujimori decía, pues no hay fujimorismo sin Fujimori. Exacto. Finalmente Keiko es Fujimori, ¿no? Bueno, pero son dos personas distintas, pues al final, doctor Benavente, ¿no? Y cada quien tiene su propia posición, su propia forma de hacer la política, en este caso, ¿no? Ya, por eso es que muchos nos llamaban la atención en la campaña, usted debe acordarse perfectamente del tema, que lo tildaban, ¿no? Con todos los males que tenía Alberto, ¿ya? O su administración gubernamental, le achacaban a Keiko, ¿no? Es decir, de padre corrupto, hija corrupta. Esa fue la frase de PPK al final de... Sí. De la campaña, un poco más dura. Eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Pero yo creo que son dos personas totalmente distintas. ¿Ya? Sí, claro, pero lo que pasa es que políticamente representan más o menos lo mismo, ¿no? A ver, en 2011 Keiko Fujimori no logró desmarcarse de su padre. Cuando lo hizo en el mitin de cierre de campaña para segunda vuelta era muy tarde y nadie se lo creyó. Para la campaña del 2016 intentó desmarcarse, ¿no? O sea, sacó a alguna gente clave como Marta Chávez, Juculiza, del equipo para no manejar esa imagen noventera, ¿no? De los 90. Hizo cambios, ¿no? Entró Galarreta, Salaverry, gente que venía de otros partidos con otra formación política, ex adversarios, como el caso de Galarreta. O sea, quemó, ¿no?, en el camino a Rajo, quemó a Yoshiyama, quemó a Marta Chávez, quemó a esa gente, dices tú. Claro, sí. Y a nivel ideológico, por ejemplo, en algún momento, en una famosa charla que dio en Estados Unidos en una universidad, manifestó cierta simpatía con la Comisión de la Verdad, por ejemplo, o se desmarcó del tema de las esterilizaciones masivas, etcétera, ¿no? Entonces, trató de desmarcarse de la imagen paterna, ¿no? Pero el vínculo es muy fuerte, ¿no? A pesar de eso, el vínculo existe, ¿no? La mochila.
Claro, claro, la mochila, ¿no? Al final, cuando viene el tema de Klimper, el USB, por ahí aparece algo medio raro, que había encontrado un celular de Montesinos, y a la gente alucinaba que con ese celular Montesinos llamaba Klimper a Chutz, Chutz Arbulú, y ahí llegaban donde Viaña, ¿no? Bueno, pero para 20.000, 40.000 votos eso era suficiente, ¿no? ¿Por qué no? Pero esa práctica está asociada justo al montesinismo, ¿no? Y se dio en la parte final de la campaña. Keiko no había hecho ningún esfuerzo por desmarcarse de Joaquín Ramírez. En el semanario de Hildebrand había salido el tema 2 semanas antes del informe de Cuarto Poder. Y además Joaquín Ramírez no era un militante más, era el secretario general y el financista de campaña. Entonces, ahí ya viene una serie de vinculaciones con un pasado fujimorista que no es la mejor faceta del fujimorismo precisamente, ¿no? Y eso es lo que al final de cuentas le costó el triunfo. Chito, lamentablemente nos ha ganado el tiempo, pero así cortita nada más. ¿Por qué no preguntan en unas encuestas si los ciudadanos están satisfechos con lo que tenemos actualmente? Porque no veo esa pregunta. Sí. Decirles, ¿ustedes están de acuerdo con lo que pasa en el Perú? ¿No? A ver qué dicen, ¿no? La Claro que será. Y un poco que en el Perú también nos hemos acostumbrado a ser anti todo, estamos en desacuerdo con todo, ¿no? O sea, ¿qué cosa hay para estar en desacuerdo? Bueno, Alberto, y me despido con un deseo de muy feliz año para ti y para Luis, y especialmente para ti, Alberto, un año con mucha salud, el 2017. Yo sé que tus palabras... Un abrazo muy grande y la amistad de siempre, querido Alberto. No, como siempre, tú sabes que hemos viajado, compartido experiencias docentes, ¿no? Siempre. Un abrazo para ti, toda tu familia, por favor. Gracias, Alberto. Luis, nuestro saludo, igualmente. doctor Luis Benavente, Yanela, gracias por